Bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Este es un espacio que se ha desarrollado y que se ha pensado para trabajar diferentes temas sociales que nos están tocando y que nos están afectando en la actualidad. Este espacio se llama Dialogus, que es un encuentro para pensar diferentes aspectos que pasan en la vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana. Dialogus es una palabra en latín que viene de una palabra griega que es diálogos. Diálogos se compone de dia, que significa dos, y logos, que significa palabra. Es decir, dialogus es un espacio de palabra, de conversación entre dos o más personas. En este primer encuentro vamos a estar acompañados de varias personas que han aceptado la invitación y vamos a trabajar el siguiente tema, que son las nuevas maneras de vincularnos en época de coronavirus. ¿Existe un cambio en nuestros vínculos? Esto es un poco la pregunta que hoy en día muchas personas que trabajan en la parte social, que trabajan en la parte cultural, científica, se están haciendo. Entonces, la idea de hoy es poder conversar alrededor del tema de los vínculos, de qué va a pasar con los vínculos, qué está ocurriendo con los vínculos en todos los aspectos y a partir de ahí, pues vamos a dialogar. Tengo hoy el placer de contar con la presencia de 4 personas que nos van a acompañar en esto, personas con una trayectoria cada uno desde su profesión muy larga y pues ante todo les agradezco mucho el estar aquí con nosotros. Inicialmente está Jorge de los Ríos, él es abogado de la Universidad Javeriana. También ha cursado estudios en maestría y posgrado en la Universidad de Panthéon Assas de París y de King's College de Londres, respectivamente. Él es también socio de una firma de abogados, Posee Herrera Ruiz, en donde enfoca su práctica profesional en derecho de la competencia y en protección de datos personales y protección del consumidor. Además, Jorge está haciendo un trabajo también como artista, es un artista plástico enfocado en la escultura y en la pintura. Es padre de familia, tiene una niña pequeña con la cual comparte mucho, Federica, y tiene varios intereses, especialmente en el arte emergente y urbano, y también le interesa la cocina y montar en bicicleta. También tenemos a Alex Sanabria, que es profesional en publicidad, es especialista en gerencia de mercadeo, máster en marketing y dirección comercial, trabaja en posgrado en marketing digital y también maestrante en comunicación creativa. Él ha sido director de mercadeo de varias empresas, gerente comercial, director creativo en agencias de publicidad y actualmente es socio estratégico de una agencia de publicidad, SD3, y director del programa de publicidad y mercadeo de la Universidad de los Libertadores. Además, es profesor en maestrías y especializaciones en varias universidades. También nos acompaña el día de hoy Alexandra Fresnea. Ella es psicóloga de la Universidad de los Andes, con más de 20 años de ejercicio en el campo clínico. Ha realizado estudios de posgrado en psicopatología clínica de la Universidad de Barcelona. Tiene una especialización y una maestría también en clínica y psicoterapia de orientación psicoanalítica de la Universidad Javeriana y se ha dedicado básicamente a su trabajo a la intervención con adolescentes, con adultos y parejas, trabajando trastornos emocionales y de ansiedad, trastornos de personalidad, TOC. También le ha interesado el tema del maltrato infantil, el abuso sexual y la violencia intrafamiliar. Y por último, tenemos a Jaime Chaparro. Él es magíster en paz, desarrollo y ciudadanía. Tiene también un trabajo en herramientas o en la parte investigativa. También ha trabajado en el diseño e implementación de políticas públicas y programas de paz, resistencia y participación ciudadana, de modelos de desarrollo, biodesarrollo, memoria y conflicto, territorios y comunidades. Es un psicólogo social, magíster también en desarrollo
desarrollo educativo y social, y ha sido profesor y también ha estado en la parte de las universidades como docente y como director de programas de pregrado y posgrado. Ha trabajado básicamente también con investigación en comunidades y bueno, también en procesos académicos en general. Entonces, a cada uno de ustedes les doy la bienvenida. Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Buenos días, Mario. Qué bueno verlos a todos y ver que están bien. Entonces, la idea de la dinámica es que cada uno va a comenzar a exponer algunas ideas sobre el vínculo, obviamente desde su interés y también desde su perspectiva. Entonces, quiero comenzar hoy con Alexandra, para que empiece, digamos, la dama que nos está acompañando. Alexandra, ¿cómo estás? Primero, Muy preguntarte bien, cómo te ha ido en esta época de cuarentena. ¿Cómo vas? Encontrando nuevas formas de vincularse con todo el mundo. ¿Tú estás bien? ¿Tu familia? ¿Tus Gracias a Dios, niñas? sí. Sí. Bueno, me alegra mucho. Y entonces, te escuchamos, Alexandra. Empiezas tú a conversarnos un poco desde tu experiencia y desde tus conocimientos el tema de los vínculos. Gracias, Mario. Pues cuando me invitaste a participar en este espacio, pues fue organizar un poco la vivencia que tenemos hoy en día, tanto la vivencia personal como la vivencia profesional, porque creo que frente a la pandemia muchísimas cosas han cambiado. Un cambio súbito que ha generado cambios muy fuertes en la persona, de la relación de la persona consigo mismo, de la relación con la persona con su entorno más cercano, su familia o las personas con las que vive, pero también del vínculo que tiene esa persona con los otros, con los que están más allá de las puertas de su casa. Y es ver que esos vínculos están cambiando. Hay un momento de gran cambio frente a toda esta nueva vida que nos ha impuesto la pandemia. Por ejemplo, todo lo que está pasando de las personas consigo mismas. Entonces, lo que yo veía es que lo primero es que esto es un ataque a la omnipotencia del individuo. Nosotros hemos vivido en una sociedad donde se nos ha fomentado que somos el centro, que somos muy poderosos, y llega y aparece esta cosita tan chiquita para decirnos, mira, no es la realidad, no eres tan poderoso. Y eso genera un cambio de cómo nos percibimos y de lo fuertes que nos sentíamos y de lo capaces que nos sentíamos. Sin duda, la pandemia es un agravio para el sujeto, es una cachetada que nos da la naturaleza para ponernos otra vez en condición. Es un ataque al narcisismo, al sentir que somos capaces de todo, que somos el centro, que somos lo más poderoso. Y esto nos ha enfrentado a nosotros y a todos nuestros temores. He visto cómo esto ha implicado que encontremos nuevas respuestas para nosotros mismos, que nos veamos a nosotros mismos y que encontremos que en nosotros mismos hay muchas carencias, que probablemente antes no las sentíamos por el vértigo de nuestras vidas, pero que ahora sin duda alguna no tenemos más que estar con nosotros. Entonces todo esto lleva a que generemos formas diferentes de vernos a nosotros mismos. Y que tengamos como dos posibles respuestas, o pensar, empezar a hacer un proceso de pensamiento, de análisis, de reflexión, de conexión con nosotros, o un proceso altamente defensivo, en donde tendemos a negar que esto está pasando, a generar toda una serie de ideas de paranoides de esto es mentira, los medios nos están influyendo, nos quieren controlar, ponerse una vacuna es una cosa terriblemente riesgosa, pero siento que todos estos son mecanismos que hemos establecido como individuos para enfrentar algo que no conocíamos, que es absolutamente novedoso y que además empieza a generar algo importante, formas de vínculos ansiosos, porque ahora tenemos miedo de perdernos a nosotros, pero también de perder a los otros. ¿No? Porque esto también es como que sacaran la bandera y dijeran,
aquí está la muerte presente. Y eso genera angustia, porque nosotros vivimos en un mundo donde hacemos todo lo posible por no enfrentarnos a una realidad, y es que en un momento vamos a morir. Entonces creo que la pandemia también nos ha llevado a generar vínculos de ansiedad, a querer no despegarnos de ciertas personas, a temer profundamente por la vida de esas personas. Y ahí entramos como en la segunda parte de lo que yo reflexionaba frente a este tema, y es cómo nos vemos ya no solo hacia nosotros mismos, sino cómo nos vemos frente a esos otros más cercanos, a nuestra familia, cómo nos estamos vinculando con estas personas. Um, y lo primero es ver que probablemente no estábamos acostumbrados a estas personas con las que vivimos, porque todos tenemos trabajos donde estamos 8, 10 horas y llegamos a convivir muy poco con las personas con las que supuestamente vivimos y con las que nuestro vínculo se supone que es más grande. Pero tal vez nos estamos dando cuenta que no conocemos la extensión de lo que es el otro, de esas otras personas con las que vivimos, y nos vemos en todo el esplendor de lo que es el otro. Ver sus defectos, ver sus cualidades. Creo que muchas veces las personas no estábamos preparadas para esto. Entonces es enfrentarse bueno, ¿qué hago con mi familia todo el tiempo? ¿Qué hago con mis hijos todo el tiempo? ¿Cómo manejo las emociones de mis hijos? ¿Cómo manejo las emociones de mi pareja? ¿O las de mi mamá? ¿O las de mis hermanos? Y esto ha sido todo un proceso difícil para las personas, porque es una experiencia absolutamente nueva que no encontraba un asidero en la vida que teníamos antes. Y ahora es justamente ver que necesitamos un nuevo vínculo con estas personas. Pero también esta situación ha hecho algo que leía yo de un filósofo coreano-alemano que se llama Byung-Chul Han. Y él hablaba de cómo durante este tiempo, él escribió un libro el año pasado muy interesante sobre los rituales y la pérdida de los rituales. Y cómo en este tiempo de pandemia esa pérdida de los rituales se ha incrementado muchísimo, porque antes teníamos horarios que nos marcaban el tiempo y destinaban las cosas para formas distintas de relacionarnos. Entonces salíamos a nuestro trabajo, estábamos 8 horas en el trabajo, íbamos a almorzar con nuestros compañeros de trabajo, llegábamos a nuestra casa, pasábamos cierto tiempo con nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres, nuestros hermanos, pero todo esto se rompió y ahora es una continuidad, y el tiempo se volvió una continuidad que es muy difícil de manejar. Y todos estos rituales que teníamos para manejar el tiempo se están difuminando, que generan angustia, que hacen más difíciles las cosas. Pero también es ver que esta pandemia nos ha puesto en una sensación constante de incertidumbre. Y probablemente una de las cosas que más afecta a los vínculos con las personas es la incertidumbre y la ansiedad, no saber qué va a pasar, el no saber cómo vamos a poder manejar las cosas. Entonces eso termina afectando claramente los vínculos con el otro. Entonces muchas de las cosas que nos permitían manejar nuestras relaciones, el cómo nos comportábamos, el cómo nos relacionábamos, están desapareciendo. Y a esto se le suma algo más, la tecnología. ¿En qué sentido la tecnología? Hace un momento pensaba yo cómo últimamente todos los psicólogos hemos hablado de la importancia que es dejar un poco de lado nuestros smartphones, nuestras tablets, no estar tan pegados a una pantalla, como lo dice popularmente, porque eso estaba deteriorando el vínculo. Y ahora de un momento a otro toca todo para atrás y estar conectados a una pantalla. Porque cualquier otro tipo de relación que tengamos con el mundo de afuera está basado en esto, en una pantalla. Entonces, después de decirle a nuestros hijos, no estén tanto tiempo pegados a una pantalla, ahora es, tenga, siéntese y esté sus horas de clase pegados a una pantalla. Hable con sus amigos pegados a una pantalla. Pero lo que está haciendo eso es conectarnos con lo de afuera de una manera segura, pero desconectándonos de lo de adentro, desvinculándonos de lo de adentro. Entonces, un ejemplo sencillo, algo que desde el psicoanálisis se trabaja profundamente es cómo la madre, el vínculo de la madre con el bebé, es importantísimo para el desarrollo de un yo estable, para el desarrollo de apegos estables en la vida. Pero es que ahora las mamás no están presentes, ni siquiera cuando amamantan a su bebé porque no están mirando al bebé.
no le están devolviendo la mirada a ese bebé que las mira, sino que están en su smartphone leyendo algo, mirando algo, revisando el último meme. Y eso lo que está generando es una desconexión, un rompimiento del vínculo con esas personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, sí, estamos más tiempo en nuestra casa, estamos más tiempo con estas personas que probablemente en muchos casos eran extraños conocidos. Pero este uso de pantallas está haciendo que nos rompamos aún más, porque esto nos está impulsando a utilizar más las tecnologías y haciéndonos más distantes de los que tenemos al lado, porque necesitamos pues, vivir nuestra vida en relación a una pantalla en este momento. Pero eso está deteriorando el lazo con el otro, está aumentando la pérdida del contacto, de la intimidad con ese otro. Y obviamente esto aumenta los conflictos al interior de los hogares, porque no sabemos quiénes son esos otros. Estamos rompiendo los lazos con esos otros, estamos rompiendo los vínculos con esos otros y eso está llevando a los conflictos. Veía yo cómo, por ejemplo, en China, después de toda esta primera ola de la pandemia, aumentó la tasa de divorcios en un 47%, justamente porque no sabemos cómo estar con el otro y cómo vincularnos con el otro de esta nueva manera. Y creo que eso ha cambiado muchísimo las cosas. Y es también darnos cuenta de otra cosa que aparece de la relación, y es cómo cambia nuestro cuerpo en relación al otro. Ahora es muy común ver videos de niños chiquitos que quieren abrazar a alguien y la primera respuesta cuando llegan a su casa es no, no me puedes tocar. ¿Por qué? Porque primero tengo que desinfectarme, lavarme las manos. Si trabajo en un hospital o en un sitio donde hay una posibilidad de contagio, tengo que quitarme la ropa, irme a bañar. Y entonces eso está haciendo que esos contactos físicos, que son básicos para el vínculo, estén quedando en suspenso y se les esté agregando temor. Entonces ya el contacto físico, que era la representación de la calidez, que era la sensación de protección, de apego, se está rompiendo porque ahora el cuerpo es algo peligroso. El cuerpo es algo que trae un virus y entonces ya no me puedes tocar. Pero también está el uso de la máscara. Entonces perdemos la mitad del rostro. Ya no tenemos sino la mitad del rostro para comunicarle al otro lo que sentimos, lo que vivimos, cómo nos comportamos. Y eso también genera un rompimiento de, bueno, ¿y esta persona qué está sintiendo? Porque ya no encuentro ese contacto para saber esas emociones. Todo eso se está difuminando a través de esta pandemia. Nos encontramos que ya no hay contacto visual porque estamos en una tablet, en un smartphone, pero tampoco tenemos el rostro porque el rostro está cubierto. Entonces no tenemos la mirada y no tenemos el rostro. Y eso, ¿cómo sé qué está pasando en el otro? Si el primer contacto que tenemos son nuestras expresiones faciales y todo eso se está desapareciendo y está haciendo que las personas se aíslen, se contraigan cada vez más y que el otro se vuelva cada vez más extraño y un extraño peligroso, porque es que uno no sabe si tiene el virus. ¿No? Como hay personas asintomáticas, entonces yo no sé si ese otro es alguien peligroso. Así que todo eso está rompiendo muchísimo todos los vínculos, el vínculo hacia sí mismo, el vínculo con los más cercanos, pero también el vínculo hacia los de afuera. Veía yo como Mark Schaller es un psicólogo que trabaja desde una perspectiva clínica social, planteaba una cosa que me pareció muy interesante y es, él desarrolló la teoría de que a la par del desarrollo de un sistema inmune se desarrolló un sistema inmune psicológico o comportamental, en donde las personas reaccionamos frente a la situación de enfermedad con cambios en nuestra conducta. Entonces, cuando vemos a una persona enferma, lo más normal es distanciarnos. Y ahora, como no sabemos quién está enfermo, mantenemos una distancia. Pero eso también genera que vivamos en un estado constante de ansiedad, que vivamos en un estado constante de temor y con un funcionamiento casi de sobrevivientes. Necesitamos sobrevivir esto, lo que hace que no vivamos, porque estamos solamente sobreviviendo. Y esta relación con los otros, con el otro externo, el otro de allá afuera, cambia aún más porque es aún más peligroso. Entonces él mostraba y ha hecho varios estudios mostrando cómo frente al temor de la enfermedad,
las personas empiezan a tener conductas más conservadoras, inclusive más xenófobas, que también es algo que podemos haber visto estos días, como por ejemplo ver que atacan a las personas que tienen rasgos asiáticos porque usted tiene el virus, es la culpa de su país, así sean personas que El sean, virus no sé, chino, coreanos. como dice el Exactamente, presidente de Estados Unidos. exactamente. Y esto lo que genera es más rompimientos de los lazos sociales, del vínculo social de las personas, porque el otro se volvió peligroso. El otro se volvió peligroso porque no sabemos si es portador o no. Y todo aquello que parezca extraño, y él mostraba cómo frente a estas circunstancias, todo lo que parece extraño, lo que parece distinto, es más fácilmente atacado. Y eso lo que hace es simplemente distanciarnos más del otro. Ok. Alexandra, te tengo que cortar Sí, porque pues has tocado varios temas que son muy importantes. Sé que nos puedes decir más cosas, pero la idea es compartir también la opinión de cada uno de nuestros acompañantes y luego hacer un pequeño diálogo. Yo estaba ahí anotando algunas cosas en el celular, ahorita que hablabas de los medios cómo nos vinculamos y la idea es poder como tocar algunos temas que dejas ahí planteados que son muy interesantes, ¿sí? Bueno, gracias. me gustaría ahorita que nos compartiera Alex, desde Alex Sanabria, desde su posición como publicista y como persona que trabaja en toda esta parte del marketing y de los medios digitales, etcétera. ¿Qué nos puedes decir, Alex, de toda esta situación del vínculo en la actualidad, en la pandemia, en época de pandemia? Bueno, por ejemplo, en mi caso, el vínculo se ha sostenido, se ha mantenido. Yo más o menos hace 12 años tenía una agencia de publicidad tradicional y desde ahí, desde que cerré esa agencia porque vi que venía el mundo digital y fue cuando empecé a estudiar todos estos temas de marketing digital y de e-commerce y todas estas tendencias, empecé a migrar fuertemente hacia instancias digitales. Entonces, para mí no fue como tan difícil asumir este rol de estar en pantallas, de estar en contacto con las personas. Lo que sí fue un poco difícil fue asumir el rol dentro de la casa, porque yo lo hacía desde una cafetería, lo hacía desde una universidad, lo hacía desde un hotel, desde cualquier lugar, pero no tanto tiempo desde la casa. Entonces en la casa se me volvió el tiempo algo eterno. Entonces ya yo me conecto 7 de la mañana y a veces me dan las 10, 10 y media de la noche y todavía estoy ahí. Apenas como una semana que empecé como a reflexionar sobre el tiempo y lo que he venido haciendo es estableciendo como ciertos horarios de pausa, como si estuviera trabajando, porque ya no tenía el compañero que se asomaba a mi oficina y ¿qué? ¿Vamos a almorzar o qué? Sino que ya ahora ya sigo derecho, porque mi esposa también es digital, también trabaja en publicidad digital, entonces ella también se sienta y empieza a hacer sus cosas de contenidos de redes sociales, de cosas con sus clientes. Y Tomás, que es mi hijo, se conecta a las 8 de la mañana al colegio y a las 3 de la tarde se levanta. Entonces como que hubo una disrupción ahí en ese espacio. Alexandra decía algo muy chévere que me quedó sonando y es el empezar a convivir con las personas que uno creía que conocía, pero que, claro, en el día a día uno empieza a ver otras cosas. Entonces nosotros nos hemos sentado como, y esos son algunos de los cambios principales que se han generado a partir de esta disrupción, y es que empezamos a hacer como acuerdos. Bueno, hasta tal hora vamos a hacer tal cosa, a tal hora nos encontramos en la sala o nos encontramos en el estudio, vamos a jugar parqués, vamos a hacer PlayStation, vamos a hacer Lego, no sé. Empezamos a establecer como ciertos momentos también de la familia que lo separen a uno un poquito del trabajo, porque a mí en lo particular, pues por lo digital, me ocurrió un caso contrario y fue que todo mi trabajo aumentó. Entonces, muchas invitaciones a charlas, muchas invitaciones a conferencias, me han contactado de laboratorios farmacéuticos para que les dé charlas a los visitadores médicos sobre cómo manejar herramientas, cómo citar médicos y hacer reunión por Zoom, cómo utilizar WhatsApp Business para generar más negocios. Entonces, digamos que en función de esto, a mí lo digital me aumentó el trabajo, me aumentó posibilidades. De hecho,
me parece algo muy particular. Yo ahorita en julio cumplo 53 años y a mí me parece particular que en el último mes me han hecho dos ofertas laborales adicionales interesantes. Yo decía, ¿quién a los 53 años en Colombia aún consigue empleo? De hecho, cuando me llamaron de Libertadores hace un año y medio, yo lo pensé dos veces porque siempre había estado como muy independiente y yo decía, volverme a vincular a una empresa es difícil. Bueno, lo hice porque creo que hay algo que nos caracteriza a los cuatro que estamos acá y es que tenemos un fin social también, como esto, ayudarle a la gente, estar compartiendo conocimiento, estar en ese tipo de cosas y por eso lo decidí. Y ahora veo un rol dentro de esta vinculación que es más la familia. Yo sí era de los que salía a las 6 de la mañana y volvía a las 10:30 de la noche. Y a mi familia la veía muy poco tiempo. Ahora los tengo acá todo el tiempo y eso para mí, por ejemplo, ha sido muy positivo. Yo agradezco mucho el estar en este estado aquí. No hemos llegado a un punto de, hoy, no, por el contrario. Nosotros ya, por ejemplo, en este puente ya tenemos definido qué vamos a hacer. Vamos a hacer un asado, vamos a jugar, vamos a montar bicicleta, vamos a hacer diferentes actividades. Entonces, digamos que esos vínculos, para mí, en mi caso, por ejemplo, se han fortalecido demasiado. En lo corporal, yo sí siento que he aumentado de peso, eh, pero yo no soy muy amigo del ejercicio. Entonces, como que eso ha pasado a un segundo plano. Yo estoy más pendiente, por ejemplo, de ver qué charla puedo dar a alguna empresa, qué seminario puedo construir, qué curso puedo diseñar. Y estoy todo el tiempo en función de tecnología. Y a veces me aterro porque a veces subo a mi habitación y subo con el portátil en la mano y lo dejo en la mesita de noche. O sea, como que me tiene demasiado absorbido lo digital y creo que las personas que no estaban muy acostumbradas a estar tanto tiempo frente a una pantalla, sí los está atiborrando bastante y sí están sintiendo ya un cansancio digital, porque pues obviamente por trabajo les toca, por relaciones, pero yo sí me gozo mucho esto, por ejemplo, el hecho de participar de estas charlas a mí me gustan, me gusta estar ahí. El otro día nos inventamos hacer bingos familiares. Entonces los domingos nos encontramos o los sábados nos encontramos y yo descargo el bingo por internet y a ellos los pongo a hacer creativamente sus tableros de bingo dibujados y hacemos el bingo y pasamos 2 horas entretenidos y hacemos cosas. Yo he tratado de buscar como el distractor tal vez de no pensar, porque cuando vuelvo al COVID me da mucho miedo. Cuando tengo que salir a abastecerme, entonces si alguien se me acerca mucho, es lo que decía Alexandra ahora, si alguien se me acerca mucho, yo digo, fue madre, ¿será que está enfermo? ¿Será que está contagiado? Trato de alejarme. Y me entra algo como que cuando voy llegando a mi casa, empiezo a sentir que como que no respiro bien y yo digo, me enfermé, ¿será que ya lo cogí? Entro en esos estados. Y el solo hecho de pensar que voy a tener que regresar a la universidad en agosto, supuestamente como lo están planteando, me llena de pavor, porque en mi rol, por ejemplo, tengo un vínculo con demasiada gente. O sea, en un programa universitario, pues en mi programa hay 470 estudiantes y de ellos muchos pasan por mi oficina todo el tiempo a cambiar una materia, a arreglar un problema con un profesor, a aplazar un semestre. Entonces es como un circuito de gente que me hace pensar que alguien me va a contagiar. Entonces, en este momento, cuando dicen vamos a abrir, vamos a regresar, a mí me llena de pavor, a mí me llena de mucho miedo el saber que voy a ir allá y que de alguna u otra forma me voy a enfermar. Entonces, digamos que, y pensando también en lo que viene, yo creo que nada va a ser igual. O sea, yo también soy de las personas que abrazo, doy beso, doy la mano. Yo soy muy, muy, muy social, muy cariñoso, muy de hablar con la gente. Y sé que esa es una de las cosas que no va a poder seguir siendo. Entonces, eso también me llena de muchas expectativas frente a qué será lo que va a pasar cuando arranque nuevamente hacia el trabajo tradicional. Ajá. Ok, Alex. Bueno, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras acotar?
No, de Eso pronto sería ahorita básico. cuando vayamos a la discusión, de pronto Ok, salen más cosas. vale. Aquí yo anoté varias cosas para la discusión y para la reflexión. Muchas gracias, Alex. No, Bueno, Mario. Jorge, cuéntanos desde tu perspectiva como abogado y como artista, que los artistas siempre tienen una manera, yo siempre he considerado que los artistas tienen una manera de ver la realidad un poco más allá de lo que usualmente los mundanos, como me considero yo, tenemos esa visión. Entonces, Jorge, compártenos un poco tu percepción y tu opinión acerca de los vínculos hoy en día y qué va a ocurrir o qué podemos como pensar que puede ocurrir en un futuro. Bueno, Mario, gracias antes que nada por la invitación y participar en este diálogo. Pues han habido muchos cambios, yo diría que tanto positivos como negativos, o más que negativos como que generan mayor inconformidad. La primera sensación, digamos, hacia marzo fue esa sensación como de apocalipsis, ¿no? En donde yo me cuestionaba mucho que un virus nos pusiera generara una distancia en relación con otro y por algo que uno no sabe qué puede ser, porque es que el virus se puede pegar en las llaves, en la tarjeta de crédito, ¿no? Según lo que pues de la información que circulaba y yo veía aquí en el conjunto en el que vivo cómo empezaban a desinfectar todo y eso me parecía bastante raro. Veníamos con la discusión hace unas décadas sobre el SIDA y uno decía, bueno, el SIDA se puede pegar de muchas maneras, pero sobre todo por causas atribuibles a uno mismo, ¿no? En la gran mayoría, o al menos de las causas más recurrentes era eso, una mala comportamiento sexual o sexo inseguro, etc. Pero acá ya no depende de uno. Entonces era como una especie de sensación apocalíptica bastante incómoda. Otra cosa que me parecía incómodo era tener que ver la vida y la realidad, no solo a través de la pantalla, sino a través de la ventana. Entonces, de hecho, todo mi trabajo artístico que hice durante marzo fueron puras ventanas, ventanas y ventanas que se perdían un poco, uno no sabía si era una pantalla o era una ventana. Eso me parecía bastante extraño. Con el trabajo, la sensación era todo un tema, ya mi trabajo, digamos, como abogado era una nueva adaptación, ¿sí? Yo, por ejemplo, toda la vida he sido muy crítico del mundo digital y no necesariamente rechazándolo o negándome a él, pero me parecía inconcebible que todo el tiempo uno estuviera detrás de una pantalla. Yo, por ejemplo, cuando tenía algún viaje por trabajo o algo en los aeropuertos, uno ve todo el mundo es con su teléfono, su computador. Y hay veces cuando uno tenía viajes largos donde le tocaba 5 de la mañana estar en el aeropuerto, uno ya veía a la gente en el computador y a mí esas imágenes en cierta forma me chocaban, ¿no? Porque era como que la vida transcurre a través de una necesidad o una urgencia de estar detrás de una pantalla. O la gente, yo por ejemplo soy de los que cada año me gusta irme una semana a un lugar por La Guajira, en un hotelito que no tiene electricidad y lo hago a propósito porque es una semana en que no tengo teléfono, es una semana en que no tengo mails, es una semana en que... Y cuando se lo mencionaba a algunos amigos o conocidos, no lo podían concebir. Aún mismo en la oficina no lo podían concebir, ¿no? Como que, no, pero lleves el computador, necesita estar... Entonces, esa necesidad de estar detrás de una pantalla para mí ha sido un poco chocante, un poco chocante. Me preocupa mucho que esto vaya a dar lugar a, cuando hablábamos de los cambios estructurales, que esto vaya
llevar como una lejanía aún mayor en relación con el otro. Y no me refiero solo con los lazos ya establecidos de esposa, hijos, amigos, sino con la gente en general, ¿no? Pues esto yo sí creo que va a generar una mayor distancia. Y va a generar adicionalmente algo que yo igualmente era muy crítico, y es esa necesidad de exposición frente al mundo a través de una pantalla, ¿no? Entonces, por ejemplo, volver más importante un influencer que un médico o que un académico, que era lo que estaba sucediendo. Recordemos que hace unos años la feria del libro colapsó, no por ningún escritor, sino por un youtuber, ¿sí? Un youtuber de 20 y pico de años. Entonces, hoy yo creo que esa necesidad se va a dar aún más, y lo digo, por ejemplo, en relación con mi trabajo. El primer efecto de todo esto es que a mí se me bajó bastante el trabajo, a diferencia de Alex, es que te llamas, ¿cierto? Sí, sí. Se me bajó al principio porque pues las empresas estaban atendiendo otras realidades, temas laborales, temas tributarios, como temas operativos. Y lo mío, digamos, en cierta forma se detuvo, pero hubo la necesidad de salir a estudiar más y a poner mis temas en la pantalla para generar interés. Entonces, he hecho mucho webinar, he hecho mucho podcast, he hecho que, digamos, se ha visto esa necesidad, y a mí principalmente estar como tan expuesto en las pantallas era algo que me costaba, pero todo esto lo tomo como un proceso de adaptación, eh, que bueno, ahí vamos, y en cierta forma lo bueno de todo esto es que también voy a retomar algunos temas que, por ejemplo, Alexandra mencionaba sobre los rituales, sobre la pérdida de los rituales. En mi caso personal, por el contrario, para mí ha sido esencial mantenerlos y fortalecerlos, porque eso es lo que me da en cierta forma la serenidad y el equilibrio para estar encerrado. Entonces, a mí, yo, por ejemplo, todos los días tempranito me levanto, me hago mi meditación. Durante el primer mes que me tocó echar trapero a lo loco y aspiradora, entonces procuraba que esas actividades fueran una especie de ritual. Me generaban ansiedad, no por jartera de hacerlas, sino porque se me mezclaban con atender a la niña o una teleconferencia en el trabajo y cosas por el estilo. Entonces eso me generaba estrés, pero cuando lo hacía, procuraba hacerlo de la manera más dedicada. Ya al mes yo ya dije, no, ya no más, y pues tuve la posibilidad de contratar a una persona que me ayudara y que se quedara aquí en casa. Entonces, pues digamos, lo que sí es la meditación, lo que es mis horarios de comida y lo que es mi tiempo para hacer ejercicio, también ha sido, digamos, que se ha incrementado aún más, y eso me ha parecido muy bueno. Y me ha parecido muy bueno porque también me permite como tener cierta conciencia de que en últimas, pues, lo que hablábamos antes de comenzar a grabar, en últimas uno es un beneficiado de que pues todo esto genere incomodidad, pero pues uno aquí pues tiene al menos la posibilidad de trabajar desde casa y estar en la casa. Hay mucha gente que, digamos, sí la está sufriendo y la está guerreando. Entonces, eso también me ha generado cierta conciencia, digamos, como de agradecimiento, ¿no? Como, no es el ideal de vida, por supuesto que no es el ideal de vida, pero hay que procurar mantener la serenidad. Los lazos con los demás. Yo toda la vida he sido muy selectivo, entonces pues a lo largo de mi vida he conocido mucha gente, pero mantenido lazos estrechos con muy pocas personas. Y pues con esto aún mucho más, mejor dicho, porque pues también cada persona está teniendo su propia urgencia.
pero uno de los lazos que se ha consolidado, por ejemplo, es el lazo con mi hija, en donde yo, digamos, recientemente pues me separé, entonces en toda esta pandemia también me cogió en un momento en donde me toca compartir tiempo con ella y soy yo solo, ¿sí? Y bueno, y eso ha sido bastante positivo porque es una relación que pues, se va afianzando y eso me parece bien. En relación con lo demás, me parece, yo creo que todo está por ver. Yo prefiero no teorizar mucho de qué es lo que va a suceder. Algunos dicen que cada 100 años hay una pandemia y que esto, digamos, no es algo, sí es extraordinario, pero digamos, no es algo que no haya ocurrido. Es algo que ha marcado las civilizaciones desde toda la historia. Definitivamente sí creo que esto va a llevar a algunos comportamientos de estar uno mucho más enclaustrado, ¿sí? La vida va a ser más indoors que outdoors y eso suena paradójico porque digamos yo estaba acostumbrado a vivir la vida así cuando he tenido que vivir en otros países que por estaciones son así. Por ejemplo, mi ex esposa era noruega y en los países escandinavos la vida es mucho más indoors que outdoors, ¿no? Pero uno en pleno trópico es como paradójico. Y bueno, nosotros al menos estamos en Bogotá, pero un cartagenero, una persona en Sincelejo, vivir la vida indoors debe ser una paradoja. Para mí eso va a ser como una paradoja. El impulso de la tecnología yo creo que va a ser cada vez mayor, sin embargo, también desde el punto de vista de los emprendimientos, yo he visto unas cosas chéveres, ¿no? De hecho, he visto arquitectos que se dedican a hacer mermeladas, he visto economistas que se dedican a repartir mercados orgánicos y que montan sus sitios web. Entonces, también ha habido unos emprendimientos interesantes en donde le demuestran a uno que la vida es, mejor dicho, también es como un llamado para volver a lo básico, no solo es un llamado para estar metido detrás de una pantalla y del mundo digital, también es un llamado como para disfrutar más de lo básico y de lo cotidiano. Y un poquito también lo que decía Alexandra, esto digamos nos recuerda yo no lo llamo tanto como la omnipotencia, pero sí nos recuerda un poco que esto es como un ratico, ¿no? La vida es un ratico y a mí, por ejemplo, ahorita lo único que me interesa es poder salir a montar bicicleta afuera. Y aun cuando se puede, digamos, me freno un poco porque veo que roban muchas bicicletas y pues tampoco no me siento, digamos, todavía como con la confianza de hacerlo. Y a pesar de que soy tan enemigo de las pantallas, por ejemplo, uno de los cambios fue que me tocó comprarme un simulador de bicicleta para tener aquí en la casa y a través de una pantalla mirar a ver cómo es la montaña, ¿no? Eso, pues, aun cuando es interesante, nunca la experiencia es igual. Yo sí soy un convencido que apenas se flexibilicen un poco estas medidas, hay que disfrutar mucho más de la vida afuera. Ok, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Digamos que también con una perspectiva bastante singular de lo que está ocurriendo, que creo que varias personas y varias personas que vean este encuentro, este diálogo, se van a sentir identificados. Jaime, ¿cómo estás? Hola Mario, hola a todos, buenos días. Nuevamente Mario, gracias por la invitación. Entonces un poco decir que obviamente esta situación nos cambió formas de trabajar, de estudiar, de divertirnos, ¿cierto? De hacer deporte. En lo personal quiero iniciar con que cambié mis hábitos alimenticios y le puse mayor atención al tema del cuidado de hacer más deporte y alimentarme mejor. Esta situación me invitó a eso.
en lo personal, también a unirnos más como familia. Yo vivo con mi esposa y dos hijos. Fuera de eso tengo 2 perros, 2 gatos, entonces estamos como los vínculos se afianzaron más. eh, eh, Nos trasteamos en esta situación, entonces estamos aún más, digamos, conectados. eh, También como familia hemos podido enfrentar esta situación de una forma, también como lo mencionaba Alex, inventándonos qué hacer, tanto a nivel familiar como empresarial. Como familia tenemos una empresa, entonces esto nos invitó también a mirar qué podíamos hacer, porque la situación de nuestra empresa en este caso era en el área de la estética. Entonces también, así como menciona Jorge, eh, se hizo mucho trabajo digital y hasta esta semana que dieron vía libre de poder iniciar con esta área, pues nos ha ido bien también. Entonces también fue un trabajo de equipo, de familia, eh, esta situación. Yo veo esta situación con una mirada de esperanza, más que esto a la sociedad. Y ahora lo miro hacia afuera. ¿M? Eh, Salgo a caminar todos los días porque tengo perros y veo que lo que fue marzo, abril, la gente fue muy juiciosa, muy juiciosa en estar en casa, pero luego llegó un momento en que veía no solo la gente salir, el colombiano, sino también acá hay que mencionar una población que no sé las políticas del gobierno distrital, el manejo con los venezolanos. También veo esa población que allí estuvo en las calles todos los días, a toda hora, y pienso que y quisiera ver una sociedad como más igualitaria también en esto. Me preocupa que todos nos hemos cuidado en casa, pero al salir también vemos gente que también por la necesidad de trabajar, ¿m? De conseguir el diario, no está siendo protegida o acompañada por el gobierno. Y esta situación también desde afuera invita a mirar el tema de la educación y la salud. ¿M? Como también hay unos sistemas de creencias, unas representaciones o más unos imaginarios acerca de lo que es un virus. También la importancia de cómo saber educarnos en estos temas. Eh, Acá los compañeros lo han informado, el miedo a una llave o eh, eh, el contacto, que una persona esté con nosotros. Entonces también acá la importancia de saber cómo funciona y que también es un proceso natural del ser humano al crecer, al aumentar, ¿no? Que es un suceso, como también lo menciona, que pasa cada 100 años, ¿sí? Y también con esto que podemos empezar a trabajar. Cuando hablo también de imaginarios, de representaciones, cómo se están viendo también ciertas poblaciones marginadas, ustedes lo mencionaron también, ¿sí? Ciertas poblaciones, comunidades, ¿sí? Que han sido marginadas y rechazadas por tener una apariencia física, ¿sí? O venir de un lugar. Entonces, digamos que son cosas que me gustaría más es presentar para reflexionar, que me uno también a Jorge como de predecir que puede llegar a suceder, sino más a nivel de reflexionar. También me preguntaba por qué unas personas acataban más la norma de, de, de estar en casa y otras no. Ahí dividirlo como en unas normas morales que son universales, pues, como, qué sé yo, el no matar, y otro tipo de normas
convencionales que son como esta situación, ¿no? No salir porque hay un virus, ¿m? Entonces, porque este tipo de normas convencionales uno tiende más de pronto a no cumplirlas. ¿M? También he visto el tema de cómo me estoy relacionando con el ambiente, ¿m? Un poco llamando a la psicología ambiental con mi entorno. Ustedes ya lo han mencionado, cómo me relaciono primero con los de mi casa, ¿m? Pero también con mi propia casa, el lugar, el espacio donde habito. He visto también cómo las personas empiezan a repensarse sus espacios, ¿sí? A reorganizarlo acorde también a esta situación, ¿m? A su trabajo, al estudio, ¿m? También cómo está ese espacio allí afuera organizado para las personas, para la sociedad. Entonces es algo que también me ha llamado mucho la atención, cómo se ha dado esta situación para reorganizarnos, ¿sí? En nuestro ambiente y cómo también esto llevará, esperaría yo, a tener mayor conciencia con la tierra, con el cuidado, con el medio ambiente. Mm, y esto también a nivel social, yo pertenezco a una corriente de psicología social crítica. Cuando vemos todo este tipo de noticias, el tema de cómo el género, de pronto, algunas profesiones, por supuesto, están más expuestas, todos lo conocemos, ¿cierto? Pero qué oficios también han sido más expuestos si no le hemos puesto mayor atención. Digamos que eso también eso ha sido un llamado a todos nosotros y esto ha generado la estigmatización que mencioné, ¿cierto? De empezar a juzgar. Ustedes han visto en noticias como en conjuntos dejan notas, dejan ciertos panfletos de amenazas, que eso también en la misma sociedad, en un mismo conjunto, en una misma familia genera miedo. Entonces, esto aún más genera que las personas construyan un distanciamiento social. Pero bueno, también creo y espero que podamos reconstruir este tejido social. Yo quisiera ser más positivo en este asunto, que esta situación nos invite a revisar y a reflexionar el tejido social que hasta ahora fue, pero que esta situación nos invita a reconstruirlo con una capacidad que podamos cooperar, que podamos trabajar en sociedad. El éxito del ser humano como especie no fue estar solo, fue trabajar en equipo. Entonces, esta situación creo que nos puede a invitarnos a trabajar por el bien común. Ya basta de pensar en seres individuales, sino en seres sociales y colectivos, para transformar comunidades. Pensaría que ese sería mi apuesta de ahora en adelante. Y más pues desde el área de la educación. Yo me enfoco siempre desde el área de la educación y este semestre con mis estudiantes, pues no lo voy a negar, fue algo rarísimo. Mis estudiantes decían, profe, pero y uno como profesor ver una pantalla y uno decía, pero sí me están escuchando, o sea, es muy diferente esa interacción. Pero digamos que esa sería la apuesta de mirar cómo vamos a reconstruir este tejido social, que llevará un tiempo, pero también yo pensaba, escuchando un momento a Alexandra de unos estudios, no sé si fue Alexandra, discúlpame, yo también esperaría que en Colombia, y como lo menciona Jorge, que dónde está el costeño, el país, así, depende también del área, ¿sí? De la cultura, cómo se va a comportar Colombia con esa reconstrucción o esas relaciones.
Yo salgo todos los días a la tienda y por lo menos donde yo vivo, no veo ese temor. Yo no lo he visto. ¿M? Donde yo vivo, entonces no puedo generalizar. Donde yo vivo, yo veo a la gente muy disciplinada con su tapaboca, digamos, sus protectores, pero no veo no se me acerque, no se me aleje, ¿no? Yo no lo he visto. He salido a bancos, he salido y hasta el momento no lo he visto. Entonces digo que, claro, hay que tener un cuidado, pero me alegra también que esto no, siento que cuando la gente sale a la calle la he visto un poco más amigable, ¿sí? Que, que alejada. Entonces, digamos que eso me ha llamado la atención en este momento, o por lo menos donde yo vivo. Yo vivo en una zona que en el distrito fue zona naranja, como en muchas otras, ¿sí? Pero miren que vi todo lo contrario, o eso es lo que yo he visto. Entonces, mi voz en este momento es más de esperanza, ¿m? Para que esta situación nos invite a reconstruirnos como sociedad, como familia, como sujetos a futuro. Gracias, Mario. Bueno, Jaime, no, a ti por lo que nos compartes desde tu perspectiva como psicólogo social, también como profesor. Bueno, ahora la idea, después de escucharlos, es como poder hacer un diálogo entre todos acerca de los puntos que ustedes tocaron. Yo tomé algunas notas y hay algo que me llama la atención, que todos lo tocan directa o indirectamente, y es el tema, y esto en relación con el vínculo, que es lo que nos convoca hoy, es la incertidumbre, ¿sí? Es decir, de alguna manera, desde cualquier perspectiva que tengamos, ya sea desde el arte o desde la psicología o desde incertidumbre de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Entonces, esa incertidumbre, ustedes consideran, va a dejar huellas o está dejando huellas en esta manera de vincularnos. ¿Y por qué lo digo? Retomando un poco lo que mencionaban ustedes, el vínculo no solamente es un vínculo, digamos, con la otra persona, donde ya estamos mediados, ese vínculo a, primero, una restricción en algún momento a salir, en otro momento a poder salir, pero también con con el tapabocas, hay personas que usan guantes, hay otras personas que utilizan inclusive trajes, etcétera. Eso ya de alguna manera crea un distanciamiento o una manera distinta de vincularnos. Entonces, la incertidumbre ahí de lo que va a ocurrir y lo que ocurre, ¿ustedes consideran que está generando un cambio o un repensar el vínculo que tenemos con nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo y con el otro? El que quiera decir algo. Pues a mí, por ejemplo, me genera mucho estrés el saber que tengo que usar tapabocas o un visor o tener que estar lleno de cosas de prevención frente a los demás. Eso para mí en lo personal me genera mucho estrés. El hecho de tener que vas a tener que estar con la cara tapada, como decía Alexandra, no poder generar ciertos gestos, ciertas expresiones que son comunes en las interrelaciones personales. Eso a mí me afecta muchísimo. El hecho de tener un espacio, sé que tengo una oficina allá, que no es igual a lo que tengo acá, que yo sé, lo que tengo acá lo tengo limpio, he estado revisando con alcohol, con bueno, pero llegar a un sitio donde va a entrar tanta gente, donde voy a tener contacto con tantas personas, sí me llena de mucho temor. Ese miedo es el miedo del contagio, el miedo de enfermarme, el miedo, incluso siendo más trascendente el hecho de decir uno, me da esa vaina, me muero y qué va a pasar con mi hijo y mi familia. Y todo eso es como salir, ahora es como salir de una zona segura, porque cuando a mí cada vez que estoy en una reunión de la oficina y dicen, ya estamos preparando los protocolos de reingreso y no sé qué, yo digo, hijo, no, yo ya no quiero ir, yo ya no quiero volver.
Entonces, no sé si de pronto resulte renunciando y quedándome con mis consultorías y mis clases desde acá, desde la casa, solo por el hecho de no tener que ir allá a buscarme un contagio. O el hecho de lo que también se ha hablado de que si los colegios vuelven, que yo, por ejemplo, ya lo hablé con mi esposa y posiblemente si eso pasa, pues Tomás ya no estudiará más por este año. Porque nosotros decimos, en los colegios, en esos lugares, los focos de infección son muy altos. O sea, si no vi un meme que muy particular que decía, si no controlan una piojera, mucho menos van a controlar el coronavirus. Entonces, todo ese tipo de cosas me generan mucho miedo, me generan mucho estrés. El solo hecho de salir el solo hecho de pensar que tengo que salir a abastecerme cada 10, cada 15 días, porque se acaba la leche, porque se acaban los huevos, eso me genera mucho estrés. Entonces, sí hay muchos temores alrededor de eso que han hecho cambiar. Yo antes salía a la calle normal, andaba en mi moto por todos lados y no tenía miedo de nada. Ahora el salir a la esquina o salir al supermercado me da pavor. Entonces, eso sí son cambios fuertes que yo he sentido y que mentalmente también lo siento todo el tiempo. Hay una Hay cosa una de lo que... cosa muy Dale, interesante, Jorge, Mario. dale. Hay una cosa muy interesante y es que esta situación en cierta forma afecta a todos los ámbitos de la vida, de todas las disciplinas, de todo. Pues ir a un partido, ya no se va a un partido de fútbol, ya un partido de fútbol es en estadio vacío, como se está viendo ya en Alemania. En esta semana escuchaba un webinar de esos de unos diseñadores de modas, en donde decía que de pronto las tendencias había dos tendencias. Una, la moda de la bioseguridad, es decir, que uno se mete en unas chuspas pues de color blanco fluorescente y se encapsula todo. O la moda del apocalipsis tipo Mad Max, donde todo uno parece un zarrapastroso. No. ¿No? Entonces, les llama la atención que esta situación ha puesto a pensar a todo el mundo en cómo va a ser la vida, cómo van a ser los vínculos, y todo el mundo se está volviendo pues a predecir lo que va a suceder. Yo lo único que quisiera, y la verdad es uno poder tener la libertad de abrazarse o ese tipo de cosas. Por ejemplo, lo que Alex mencionaba a mí en cierta forma me llama la atención porque el miedo lleva es al rechazo. ¿Sí? El miedo conduce al rechazo. Yo, por ejemplo, esta semana que vendí una obra y fui a llevarla, entonces yo llegué con mi tapabocas y llegué, sí, con mi tapabocas allá a entregarle mis guantes, y la persona que me la compró me dijo, no, sigue, y si te quieres quitar el tapabocas, quítate, que a mí el coronavirus no me da miedo, me dijo. Y eso me gustó en cierta forma porque sí, uno lo ve aquí. Yo cuando saco a la niña al parque, entonces uno procura que los chinitos guarden la distancia cuando la relación natural de las personas con el otro es estar ahí juntos. Claro. ¿No? Y todos estos aparatos nos llevan a nosotros a distanciarnos, y toda la información que circula lo que lleva es como a distanciarnos. Aún, ¿me repites tu nombre? Qué pena, el que habló de últimos. Jaime. Jaime. Ahorita tú mencionabas también una serie de temas sociales, que son temas, digamos, bastante sensibles, donde generan muchas posiciones. Y todo eso también te llevas como a distanciarnos, ¿no? Yo sí esperaría que todo esto no nos lleve a eso, a generar una mayor distancia, que uno ni siquiera se puede dar la mano o dar un abrazo. Sí. Tú mencionabas algo, Mario, de la incertidumbre y me hiciste pensar, yo por alguna extraña razón atiendo muchos pacientes extranjeros y hay muchos pacientes que tengo que son extranjeros que están aquí en Colombia y no se alcanzan a imaginar la incertidumbre de estas personas de no sé cuándo voy a poder volver a coger un avión para ver, de estar solos en un país que no es el de ellos, y cómo extrañan poder cosas tan sencillas como
un paciente español decía, tomarme unas cervezas con mis amigos en una terraza y no sé cuándo va a volver a pasar. Y el no poder tomar decisiones de qué va a pasar de aquí a 15 días porque no sabemos qué va a pasar. De si vamos a seguir encerrados, de cuándo van a abrir los vuelos, y todo eso ha generado una pausa, lo veo muy, muy así sentido en estos pacientes extranjeros porque ellos están a la espera todo el tiempo de ver qué va a pasar y no poder tomar ninguna decisión frente a muchísimos aspectos de su vida y eso les causa tanto dolor, tanto malestar y, y es muy duro vivir con la incertidumbre, mucho. Creo que Jaime iba a comentar algo, sí. Sí. Yo me uno a Jorge. Yo siento que esta situación nos puso con un principio como budista y es cada día estamos más cerca a la muerte. Pero también pienso que ha sido un asunto de información, no sé en este momento qué nombre colocarle, pero digámosle un tipo de información que dé cuenta de una situación real, es decir, que no sea una información que se dé desde la paranoia, ¿sí? Digamos que yo pienso que si nos cuidamos con los cuidados del tapaboca y eso, bueno, pero podemos seguir relacionándonos, ¿sí? Me encanta lo que le sucedió a Jorge porque pues yo también soy igual, es decir, también tenemos que pensarlo en otro aspecto, nuestro sistema inmunológico se va a volver loco, ¿sí? Con tanto alcohol, con tanta vaina que nos estamos colocando, después nos da una gastroenteritis y ahí después, o sea, nos puede dar otro tipo de situaciones y ahí sí nuestro sistema no va a funcionar, ¿sí? Digamos que no estoy diciendo, bueno, salgamos ya a exponernos, pero sí, pues con los cuidados. Y pienso que eso es parte de una pedagogía del cuidado, ¿sí? Del cuidado a uno mismo y a su familia y al entorno, ¿sí? Pienso que con esos cuidados nosotros podemos restablecer los vínculos. Puede no ser como antes, por un tiempo, porque eso es algo que también estamos pensando como en sociedad, que esto va a ser para siempre, ¿sí? Que esto nunca va a volver a cambiar. Claro que va a volver a cambiar, ¿sí? Yo pienso que va a volver a cambiar. Puede ser que no sea en un mes, 2 meses, pero en un año la situación va a ser diferente. Obviamente, ¿qué es lo que nos genera ansiedad? La ansiedad lo que nos está generando es que, claro, nos está enfrentando contra unos valores, contra unas situaciones, contra unos proyectos. Y eso es lo que a las personas pues más de pronto nos genera angustia, ¿no? Pero sí pienso que lo veo con optimismo el volver a encontrarnos, ¿sí? Entonces, el volver a encontrarnos como en dos condiciones. Una, pues con la situación real que está sucediendo, ¿sí? Con unos cuidados, pero pues también hay que volver a salir al parque, ¿sí? Al salir a relacionarnos, insisto, tenemos que volver a hacerlo. Con los cuidados, sí, pero no al miedo al relacionarnos con las otras personas. Ok. Yo quiero tocar un tema que ustedes mencionaron ahorita y es el miedo y cómo el miedo genera de alguna manera una distancia, ¿sí? Ahorita que Alex nos comentaba un poco, digamos, los miedos que está teniendo interiores y dimensionar, digamos, una posibilidad de salir de nuevo al exterior. Entonces, digamos que lo lleva a pensar, no, yo me quedo y me refugio en lo interior, porque es el lugar de protección. Eso está creando un distanciamiento, ¿sí? Y eso que Alex nos dice, muchas personas lo sienten, ¿sí? No es que Alex sea loquito por ahí, esté como muy paranoide, no, sino que muchas personas lo están sintiendo, además porque aquí el enemigo es invisible. Para ponerle un término, el enemigo, el virus es algo invisible, entonces no lo podemos ver. Una cosa es en una guerra que tú sabes cuál es el enemigo, o si pasas por la calle y ves un perro rabioso. No, al contrario, el enemigo lo podemos ver. El enemigo está enfrente, es el otro. Claro, sí, digo, el enemigo, el virus, no sabemos dónde está, entonces ¿En dónde puede estar en contagiarse? cualquier lado.
Exactamente. Entonces ahí se genera casi como una paranoia social donde el otro es un agente que nos puede atacar. Entonces nos distanciamos. Sin embargo, también quiero retomar una cosa para que hablemos del miedo y el distanciamiento, pero también de la espontaneidad. Porque ahorita que Jorge mencionaba lo que pasa cuando sale al parque, que es lo que la maravilla de los niños, porque los niños, digamos que rompen un poco con las taras que tenemos los adultos, y es como los niños son espontáneos. Los niños, a mí también me pasa cuando salgo con mis perros y veo en el parque a los niños tienden a juntarse y a jugar. A ellos no les importa que el otro tenga un virus porque además no le dan tanta trascendencia. Ellos buscan el contacto. Entonces también, no sé si sería bueno también pensar no apagar la espontaneidad, porque creo que la espontaneidad nos lleva al vínculo, es algo innato. Ustedes cuatro, cada uno es desde su lugar de saber, y lo ha dicho. Nosotros lo que nos hace humanos es vincularnos. Sí, el miedo, yo quisiera decir algo, que el miedo pues no solamente nos lleva a distanciarnos, sino algo que a mí me genera mucho cuestionamiento, y es a la pérdida de libertad, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos hace 2 o 3 meses, yo leyendo algunos artículos veía que pues en China se habían desarrollado todas estas aplicaciones para identificar digitalmente dónde están ubicados los contagiados y poder monitorear las distintas zonas y las medidas. Hace un par de semanas algo similar planteó la alcaldesa de Bogotá y generó todo un revuelo. Pero lo que sí va a llevar al otro es que ese miedo va a llevar a conceder una pérdida de libertades en favor de sentirse tranquilo, ¿sí? Esta semana, por ejemplo, bajé aquí salí ahí al parque a fumarme un cigarrillo, y un viejito me cuestionó porque no llevaba tapabocas. Entonces yo decía, ¿cómo carajos me fumo un cigarrillo si no puedo con un tapabocas? Y más cuando estoy solo, mejor dicho, no estoy cerca a nadie. El viejito pues quejándose a la administración del edificio, ¿y de dónde está el tapabocas? Entonces no sé, es como llegar, el miedo nos lleva primero a esa pérdida de libertad, pero también a una gran estupidez colectiva de lo que me pasaba con este señor, pues exigiéndome tapabocas para fumarme un cigarrillo. Y en cuanto a la espontaneidad, pues yo creo que la espontaneidad y la estupidez se incrementa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La espontaneidad y la agresividad se puede incrementar igualmente. El hecho de que se va a dar de manera mucho más espontánea, casi con control social, ante ciertos comportamientos que alguien presente, ¿no? Ahorita no lo vemos, pero yo no me quiero imaginar cómo va a ser coger un avión, y un avión para un vuelo internacional. Nos van a exigir a todos tener un vestido de estos medio espaciales. Yo, por ejemplo, de las medidas que sacaron de salir a hacer deporte con el tapabocas, yo no logro trotar con un tapabocas puesto, además que eso sí que debe ser malo para la salud, porque es respirar puro CO2 de uno mismo, horrible. Y todo ese tipo de medidas, lo preocupante es que empiezan a normalizarse. Alexandra, ¿tú querías comentar algo? Sí, un poco con lo del tapabocas, que se empieza a normalizar, y a veces no se ve el peligro que tiene también un tapabocas, de no saber usarlo. Hay un caso reportado de un muchacho en Asia que salía a trotar todos los días con el tapabocas y su pulmón colapsó por el daño que le hizo entrenar de esa manera. Claro. Ahora, solo para añadir una cosa, Mario, en cuanto a la estupidez, no sé si vieron hace poco no sé si fue una noticia o un tuit que vi,
en donde robaron a mano armada en un carullo a una persona y le preguntaban para el retrato hablado cómo era, no, pues no sé por qué tenía tapabocas. Es así. Bueno, hay algo que me llamó la atención y es un poco al principio de empezar la cuarentena, todos estaban satanizando la cuarentena, ¿sí? Además, obviamente desde lo macro, digamos que la economía se iba a resentir y ya desde ahí para abajo muchas cosas iban a cambiar. Al escucharlos a ustedes, me llamó la atención algo. Claro, son ustedes 4, ustedes no son la tasa representativa de un país ni queremos generalizar, pero también mostrar cosas que ocurren en la cuarentena, ¿sí? Y a propósito del vínculo, ustedes han estado trabajando cada uno desde su hogar y incluso para algunos les ha incrementado el trabajo, digamos, en esta época. Otros se han reinventado, les ha tocado reinventarse, pero también han tenido la posibilidad de fortalecer los vínculos con sus familiares, ¿sí? Es decir, algo que decía Alexandra era muy cierto y es que en nuestra cotidianidad antes de la pandemia estábamos acostumbrados a estar más tiempo fuera del hogar que en nuestro propio hogar. Y ahora estamos 24/7 en nuestro hogar, compartiendo con las personas, ¿sí? Que viven con nosotros. Entonces, eso también pareciera, y por lo que ustedes dicen, ha sido positivo, porque es reencontrarse con ese otro que convivimos permanentemente y también empezar a hacer cosas que tal vez anteriormente no podíamos hacer por el trabajo. Entonces quiero que me cuenten un poco cómo lo ven ustedes, porque es bien llamativo que lo hayan mencionado ustedes con sus familias, como el vínculo, no sé si ha cambiado, pero por lo menos se desarrolla de una manera distinta. Y esto que les ocurre a ustedes probablemente también les pasa a muchas personas, ¿no? En su cotidianidad. Pues, por ejemplo, desde mi caso, yo soy mamá de 3 chiquitos y estoy casada. Entonces, con mi esposo habíamos tomado la decisión desde hace mucho tiempo que yo iba inclusive antes de la pandemia, a trabajar de manera privada. Yo no soy empleada, justamente para poder estar con los niños y porque queríamos que estuvieran relacionados con uno de nosotros al menos de manera constante. Pero esto ha implicado unos cambios grandísimos en cómo funcionábamos en el hogar porque somos todos todo el tiempo, 5 personas y 2 gatos, y es aprender a compartir espacios, aprender a tener las nuevas normas dentro de la casa para poder estar bien. Porque la idea de esto es que todos estemos bien, que todos estemos física y emocionalmente saludables. Entonces es generar nuevos espacios, generar nuevas formas de relacionarnos y que haya momento para todo. Entonces tiene que haber un momento para trabajar, un momento para estudiar, un momento para el aseo, porque nos toca hacer el aseo a nosotros, pero tiene que haber un momento para la diversión y sobre todo, que soy yo la que tal vez más peleo, un momento en donde no hayan pantallas de ningún tipo. O sea, no televisor, no tablet, no computador, no celular, sino que estemos nosotros para jugar Twister, para jugar parqués, para sentarnos a colorear todos juntos. Y sin lugar eso ha ayudado mucho. En mi casa pasa algo y es, no queremos salir. No creo que por miedo, sino porque le estamos pasando bien juntos. Mi esposo me decía, yo no me imagino qué va a hacer otra vez el día que me digan, tienes que volver a la planta. Yo ya no quiero estar 10 horas en la planta y no verte. Y no Claro. poder pasar y darte un besito y seguir trabajando. Una pellizcadita en la nalga. Exactamente. Ok, Es ok. quedarnos en casa porque queremos. Esto es muy interesante, Alexandra, lo que tú dices, porque yo lo he visto en mi experiencia, tanto personal como con mis pacientes, y es que muchos no se quieren ir de la casa no por miedo, o por lo menos conscientemente, no por miedo, sino porque le están pasando rico. Y esto es bien significativo, ¿sí? Es decir, porque estar en casa es estar también en nuestro propio interior. Nuestra casa No, yo es... sí quisiera volver a la oficina. Jorge, sí. Yo Jorge, sí, también, Mario. claro.
Yo Y también, Jaime aunque yo también. la he Yo pasado quiero bien en mi volver a la casa, oficina y quiero y yo volver Claro, a mi también taller. quiero volver a salir. Por claro. eso, Yo ok. en cambio Ahora, yo no quiero. Y en estos días que tenía reunión con los profes, ujú, había como, yo tengo un equipo de 12 profes de planta. Y de los 12 hay más o menos 7 que dicen, queremos volver ya, el encierro me está acabando, porque Lo algunos dice viven mi en el, hija. algunos viven en Mi el hija de centro de la ciudad, 4 años lo dice. Yo claro, quiero volver al colegio ya. claro, y los niños quieren ir a encontrarse con sus amigos para jugar, para volverse a ver, y esos profes están en la misma, ellos dicen, el encierro ya me tiene desesperado, o sea, yo Por quiero. ejemplo, Entonces sí hay como posiciones. Yo en lo personal quiero. hay Mario, posiciones y es un debate que nos daría todo un webinar. Sí, 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 es Jaime, otro solo, webinar. solo una cosa. Mi hijo juega hockey y el club donde él juega, pues les marcan los entrenamientos 2 días a la semana. Pero el chico me dice, yo quiero es sudar realmente, volver allá. No me gusta entrenar de esta forma. Sí, No, no, no siento que estoy haciendo ejercicio. Quiere ya salir. claro. sí, entonces digamos que ahí hay una cuestión también interesante para pensar porque hay Un muchos que tema. están felices en su casa y hay otros que están desesperados, claro, y también hay gente padeciendo. Sobre todo, Yo, digamos yo tengo el caso de una persona que está en este momento ya en proceso de divorcio, es una mujer y están ahí con el esposo viviendo juntos, pero pues no se quieren ver. Entonces, digamos, obviamente están todas las posibilidades. Claro. Ustedes hablaban algo interesante y que quiero que lo toquemos, yo creo que ya es el último tema por tiempo, y es la vinculación o desvinculación con las pantallas. Porque, digamos, en lo que ustedes están comentando, las pantallas o la posibilidad de tener una comunicación o hacer el trabajo desde la casa a través de una pantalla, pareciera que eso vincula. Pero también hay una posición que esto que estamos haciendo a través de una pantalla, si realmente fomenta o no fomenta el vínculo, y si puede pensarse que este trabajo o esta posibilidad de tener contacto desvincula. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque es un debate bien interesante, ¿no? desde mi perspectiva, por ejemplo, para mí nunca es lo mismo hacer terapia con una persona teniéndola ahí a por la pantalla. Es decir, a mí me quitan la mitad del cuerpo y el cuerpo a mí me dice tantas cosas. Yo en ese sentido sí extraño mi espacio de trabajo y poder tener el contacto, así no sea físico, porque uno como terapeuta no tiene un contacto físico con el otro, pero sí esa cercanía de ver al otro, de sentir al otro, eso se pierde por completo en una pantalla. Eso hace falta, pero creo que las pantallas generaron un nuevo estilo de vínculo. ¿Sí? No sé si sea mejor, no sé si sea peor, pero es una cosa nueva. Permite otras cosas, porque lo pienso a nivel de mi familia. ¿Cómo sería no poder ni siquiera verlos por la pantalla? Si fuera esto hace 15 años, que era solo el telefonito, yo estaría desesperada por ver a ciertas personas. Aunque sea por la pantalla, me contento un ratico, lo vi un poquito. Yo creo que la pantalla es una realidad y, digamos, oponerse a ello va a ser muy difícil. Y el otro día fue simpático porque el otro día, en medio de esta cuarentena, me vi un documental sobre Woody Allen y lo entrevistaban y Woody Allen decía, yo todo lo he escrito en esta máquina de escribir, una máquina de escribir. Y no necesito más. Y le preguntaban, pues usted podría usar un computador y si se equivoca, me dice, no, yo sé mecanografiar. Y si me equivoco, pues aquí corto y pego. Y yo pensaba, ese tipo, a mí personalmente él me encanta y me parece que llega a la genialidad y hace esas cosas así. Yo, por ejemplo, soy de esos que extraño esos otros comportamientos del pasado que ya no existen, ¿no? Y creo que ya no van a volver. Creo que ya no van a volver. Y la pantalla va a ser una realidad y solo queda como la disciplina de cada ser humano de saber qué tanto la usa. Ok. De, 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 de acuerdo, yo pienso que la pantalla es una herramienta,
y que se debe usar justo en lo necesario, pero que no se naturalice, pensaría yo, porque estoy de acuerdo. Esta situación hace 20 años, pues sería aún terrible. El estar con la gente, el abrazar, el acompañar, hace falta. Entonces pienso que la pantalla es una ayuda, es una herramienta, pero más no que se nos vuelva una constante o no la naturalicemos. En mi caso yo creo que ya todos saben la respuesta. Claro, obvio, sí, Sí, eso yo ya sí estoy acá todo el tiempo, estoy está vinculado. feliz, Si no estoy Alex. acá en el portátil, estoy con el celular en la mano. O sea, Claro. yo me conecto desde muchos dispositivos. Entonces, para mí sí es vital. Ahora, yo me pongo a pensar en una cosa y es, si yo estoy acá todo el tiempo trabajando y veo noticias y escucho y entonces que el nivel de contaminación bajó, que los árboles reverdecieron, que la rana volvió a salir, entonces uno dice, uy, pucha, ese concepto de que le estamos dando un respiro al planeta y que también puede ser, yo creo que en algún momento debería ser bueno como balancear eso, porque sí, obviamente uno tampoco puede estar aquí en medio de cables y de wireless y de pantallas toda la vida, porque, por ejemplo, nos hace falta salir a rodar con los amigos y hablar un ratico de carreta, lo que decía Jorge ahorita, salir y fumarse un cigarrillo. No es lo mismo fumarse un cigarrillo solo en su balcón o bajando al parque que fumárselo con dos amigos y hablando carreta, ¿cierto? Ese tipo de cosas yo pienso que va a llegar un momento en que no todo va a ser igual, pero sí de pronto se va a necesitar balancear un poquito la vida en esos aspectos. Ok, sí, y un poco todo esto, y lo importante es aprender nuevas experiencias, aprender, tener aprendizajes, ¿no? De todas estas nuevas maneras de vincularnos, de esta nueva manera de vivir, porque y se lo oí a una psicoanalista la semana anterior en un webinar de varios psicoanalistas donde decía, esta es la realidad que tenemos, ¿sí? Y no la podemos cambiar. Esto es lo que hay, como se dice popularmente. Ahora, esto es lo que hay y con esto tenemos que vivir. Pero también se trata un poco de cómo llenamos esta realidad, ¿m? Que creo que cada cual, y aquí digamos que es un tema que queda ahí en el aire y después lo abordaremos en otro espacio y es la creatividad, ¿no? Porque algo que ha surgido y que creo que lo mencionó Jorge y que yo lo he visto desde mi experiencia personal, pero también con muchas personas, con amigos y con pacientes, y es cómo la creatividad también está emergiendo en cada uno, ¿sí? Claro. Y esa creatividad permite también que nosotros salgamos a veces de ese estado estático donde cotidianamente estábamos y como que estábamos en una estabilidad que nos marcaba la vida y ahora este movimiento nos permite también ser creativos con nosotros mismos, ser A mí ese, creativos en todos aspectos, sí, Alex. a mí ese tema me encanta porque, ya para ir cerrando lo mío, les comparto una experiencia que me ocurrió en estas 2 últimas semanas. Un profesor que enseña una materia que se llama maquillaje de productos. Ustedes saben que la publicidad es mucho maquillaje, mucho Photoshop, mucha cosa, ¿cierto? Él tuvo que dictar sus clases así, virtual. Y obviamente los estudiantes no contaban con recursos a la mano, luces, un estudio como en la universidad. Y me pareció tan brillante que lograron hacer maquillaje de producto, unas fotografías impresionantes, con cosas que tenían en la casa, con un cenicero, con unos carbones, bueno, hicieron una cantidad de cosas. Y le dije yo al profe, oiga, qué trabajo tan creativo, tan maravilloso, ¿por qué no hacemos una exposición virtual? Y anoche, entre las 6 y las 8 de la noche, cada estudiante se subió en Google Meeting y presentaba sus fotografías y asistieron 63 personas a observar esos trabajos de estos chicos. Entonces me acordó eso que decía Mario, porque no se quedaron ahí, sino que la misma necesidad, bueno, de hecho uno de los principios de la creatividad es que entre más presionado esté uno, más creativo se vuelve. Entre más las situaciones alrededor sean críticas, más creativo uno se vuelve. Eso les pasó a estos chicos, en cuarentenados, sin recursos, pero se ingeniaron cosas, hicieron una exhibición de fotografía maravillosa. La creatividad surge.
No sé si alguien quiera comentar algo más. ¿No? Bueno. Entonces, señores, les agradezco muchísimo el estar aquí en este espacio, en Diálogos. Realmente dejan muchas cosas para pensar. Creo que después cuando las personas puedan ver esta conversación, pues van a tener muchas ideas y pues seguramente van a poder reflexionar y repensar muchas cosas de su vida. Les agradezco a cada uno, espero que estén muy bien, que sigan cuidándose, que estén creativos en casa y nos estamos viendo, pues, espero en algún momento. Que estén muy bien. Gracias, Mario. Gracias. Y a Que todos. estés muy bien. Feliz día. Muchas gracias y a todos un feliz día y qué bueno conocerlos. Lo mismo. Igualmente. Gracias a todos. Que por cierto, esto es un poco lo que nos deja también la tecnología y las nuevas maneras de vincularnos, conocernos Claro, con otras personas y conocer tener otras contacto, personas, claro. de todo el mundo. Hoy en día que está tan en boga los Conocernos de manera segura. conocernos de manera segura. Verdaderamente.